Buen día, estimadas entidades técnicas. Gracias por su asistencia. En esta oportunidad vamos a conversar un poco en relación a la segunda etapa del otorgamiento del FH, el registro de proyectos, ¿no? En relación a los requisitos, ¿no? ¿Qué documentos contiene el expediente de registro de proyecto y también las consideraciones a tener en cuenta para la presente convocatoria? Bueno, como es de su conocimiento, esta convocatoria abarca una totalidad de 14.880 BFHs a nivel nacional, ¿no? Distribuido en los diferentes departamentos y también con un número determinado de bonos para cada uno de ellos. Algo en particular en esta convocatoria viene a ser que no estará permitido el cambio de entidad técnica, ¿no? ¿Y qué es el cambio de entidad técnica? Quiere decir que si un grupo familiar llega a obtener un código de proyecto con una entidad técnica y se da X motivos que no llega hasta la siguiente etapa que viene a ser la solicitud de asignación y desembolso, lamentablemente el grupo familiar ya no podrá volver a participar en esta misma convocatoria. Ya, porque ya no hay el cambio de entidad técnica. Entonces, pues bueno, ya el grupo familiar, si de querer volver a participar, tendría que esperar una nueva convocatoria e incluso todo iniciaría desde cero, ¿no? O sea, desde la inscripción de elegibles. Asimismo, tenemos que grupos familiares de la segunda convocatoria del año pasado que no obtuvieron código de proyecto, ¿ya? Estos van a migrar a esta convocatoria, o sea, van a poder participar en esta convocatoria. ¿Cuándo se va a dar ello? El mismo día que la gerencia comercial publique la relación de grupos familiares elegibles y no elegibles. Ahora, estos grupos familiares que migrarían, o sea, que fueron inscritos el año pasado, pueden ser tomados por cualquier entidad técnica vigente. ¿Sí? Ya la exclusividad que en su momento, o sea, el año pasado, tuvo la entidad técnica que lo registró en su AFO, ya fue transcurrido los 30 días, ¿no? Haciendo mención a ello, tener en cuenta que para esta convocatoria, los grupos familiares que fueron inscritos ahora en la 1N26 con las entidades técnicas a través de su AFO, tienen una exclusividad de 30 días, ¿no? Para que estas entidades técnicas puedan presentar sus expedientes de proyecto de estos grupos familiares que han inscrito a través de su AFO. Si transcurrido ese plazo, la entidad técnica no presenta, que tenía la exclusividad, no presenta ningún expediente de registro de proyecto, pues ya recién puede ser tomado por cualquier otra entidad técnica, transcurridos los 30 días calendarios. ¿Desde cuándo se contabiliza ello? Desde el inicio del registro de proyectos. Y eso va a ser el 28 de mayo de este año. Entonces, desde ahí estarían contando los 30 días calendarios para que recién se pueda tomar a los grupos familiares en el caso que las CTs que lo han inscrito en su AFO no presenten ninguna solicitud de registro de proyecto, o sea, no tengan un código de proyecto, ¿no? Adicional a todo lo mencionado, también tenemos en esta convocatoria una atención condicional. ¿Qué es lo que quiere decir ello? Establece como una fecha límite al 13 de julio, ¿no? Si a dicha fecha no se llegara a cubrir la totalidad de BFHs convocados por cada departamento, o sea, no se otorgue la misma cantidad de códigos de proyecto por cada departamento, se reaperturaría, mejor dicho, a una segunda fase a partir del 17 de julio, pero únicamente esa reapertura sería para los departamentos que en la primera fase, por así denominarlo, llegaron a cubrirse la totalidad de sus bonos convocados, ¿ya? Entonces, de haber esa casuística, pues se reaperturaría únicamente para los departamentos que ya coparon, que ya habían copado hasta el 13 de julio, ¿no? Y hasta cuándo se otorgará el código de proyecto o se realizará, mejor dicho, la asignación y desembolso hasta agotar los recursos disponibles. Ya allí ya no va en función a un número de bonos, sino más que nada al tema de los recursos disponibles para la presente convocatoria. En ese supuesto, la normativa señala que de ver estos casos, pues el Fondo Mi Vivienda puede recibir expedientes adicionales para el otorgamiento de código de proyecto, ¿no? O sea, quiere decir que puede superar incluso la cantidad de 14.880 códigos de proyectos otorgados, ¿no? Porque será hasta agotar los recursos disponibles. El horario de la zona segura actualmente es de lunes a viernes de 8:30 a 5:30. Se han solicitado sistemas
que este horario sea ampliado para que esté en funcionamiento de lunes a domingo de 8:30 a 5:30. Ya, estamos a la espera de la confirmación que Sistemas nos brinde para que ya este fin de semana pueda estar habilitado y así ustedes puedan ir avanzando allí sus expedientes de proyecto, ¿no? Y también la validación biométrica, ¿no? Porque esta ampliación de horario se ha hecho en función a las recomendaciones, sugerencias que hemos recibido por parte de ustedes, de las entidades técnicas, en relación al horario de la zona segura, ¿no? Para que puedan, como a través de esa plataforma se realiza la validación biométrica, puedan contar con más días para que realicen las validaciones que correspondan. Bueno, aquí también en la siguiente diapositiva vemos los valores excepcionales del bono, ¿no? Los que habitualmente los del bono BRAE, bono, los ubicados en Huancavelica, los grupos familiares con desplazados o los víctimas de terrorismo, ¿no? Con un 51% adicional. En el caso de discapacidad severa, ¿no? Grupo familiar con discapacidad severa que requiere el uso de silla de ruedas, un 25% adicional, y así como lo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales con discapacidad. Y un 50% para los herederos legales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Fallecido en el ejercicio. Adicional a estos bonos ya habituales, tenemos los bonos diferenciados por departamento que precisa exactamente para esta convocatoria. En el caso de Puno, Cusco y Apurímac tenemos un 12% adicional. Recordar que en el departamento de Cusco y Apurímac algunos distritos están ubicados dentro del ámbito del BRAEN. En ese caso, esos distritos del ámbito del BRAEN no entrarían con el valor excepcional del 12%, ya que ellos cuentan con un 51% adicional, ¿no? Un bono algo mayor. Tenemos también para Huánuco y Pasco un 13% adicional, Amazonas, Cajamarca 14% y finalmente Madre de Dios un 17% adicional. Recordar que el ahorro mínimo es de 0.45 UITs, lo que equivale para el presente año de 2.475 soles. Ese es el ahorro mínimo. Asimismo, la normativa también establece bonos excepcionales, pero también precisa un área mínima techada, ¿no? Sin considerar aleros, también de acuerdo a esos tipos de bono. En el caso de bono regular, ¿no? Y vivienda, pues que cuenten, ¿no? Con losa aligerada, el área mínima techada será de 35 metros cuadrados. En el caso de viviendas con sistemas constructivos no convencionales o que no permitan el crecimiento progresivo vertical, ¿no? Por ejemplo, las viviendas con cobertura liviana, y así también las viviendas de los grupos familiares con discapacidad severa, el área mínima techada será de 42 metros cuadrados. En el caso de que el grupo familiar tenga la condición de desplazado o víctima del terrorismo, su BIS debe tener un área mínima techada de 50 metros cuadrados. Sin embargo, para el caso de bono BRAE o Huancavelica, pues el mínimo requerido es 35 metros cuadrados. Y en el caso de que un grupo familiar tenga la condición de desplazado, ¿no? O sea, víctima del terrorismo, y que adicional a ello esté ubicado dentro del ámbito del BRAE, el área mínima techada de su vivienda deberá de ser 50 metros cuadrados. Cabe precisar que en el caso de tener proyectos con sistemas constructivos no convencionales, deberán de presentar, ¿no? La resolución ministerial mediante el cual ha sido aprobado ese tipo de sistema no convencional, ¿no? El cual ha tenido que ser propuesto por Censico y aprobado por el Ministerio de Vivienda. Ellos lo adjuntarían en su expediente de registro de proyecto. Puede ser en la sección planos o en el formato de constatación, ¿no? De acuerdo a usted vea ahí la capacidad de tamaño, ¿no? Del archivo que ingresen en las carpetas, ¿no? Para que no tengan inconvenientes. Ya, a ver, en el caso de discapacidad severa, justo hemos estado revisando unos expedientes, ¿no? De los grupos familiares que fueron registrados el primer día y el segundo, de los de discapacidad. Y si bien es cierto, la norma señala como requisito certificado de discapacidad y carnet CONADIS. La observación más recurrente ha sido en el certificado de discapacidad.
donde no señalaban en muchos casos que el grupo familiar tenía la discapacidad severa, o sea, gravedad, discapacidad severa, y en la sección de requerimiento de producto de apoyo no se encuentra marcado para marcha y transporte. Sin embargo, ese es motivo de observación porque la norma te señala que deberías tener estas dos indicaciones o precisiones en el certificado. Se ha enviado en las observaciones a estas entidades técnicas y bueno, también la normativa te da como opción para complementar el certificado de discapacidad que puedan emitir algún documento, ¿no? Un ente estatal, ¿no? En este caso entendería que es un centro de salud, donde certifique y valide que efectivamente esa persona, el grupo familiar, requiere, ¿no? El apoyo para marcha y transporte, o sea, el uso de silla de ruedas y que cuenta con la discapacidad severa, ¿no? O sea, sería como un complemento a los requisitos ya mencionados. Claro está que este centro de salud que emite ese informe o el documento formal tendría que estar también registrado en el RENIPRES. Bueno, ya aquí un poco más tema informativo. Se recuerda que ustedes cuando generan, luego de haber armado todo su expediente en el sistema y ya haber colocado finalizada el expediente, ustedes ya a partir del 28 de mayo van a solicitar una fecha aproximada de atención, ¿no? Entonces, eso todo es a través del sistema de la zona segura. Para que ustedes soliciten una fecha aproximada de atención, el sistema les va a pedir una carta fianza de seriedad de oferta y este deberá de tener una vigencia mínima de 60 días calendarios desde la fecha que solicita la cita, la fecha aproximada de atención en el sistema. Si el sistema detecta que su vigencia de su carta de seriedad de oferta es menor a lo indicado, a los 60 días, no les va a figurar su carta de seriedad de oferta. Entonces, ustedes no van a poder vincular a su familia con la seriedad de oferta, por lo cual no van a poder tener un número de orden ni una fecha aproximada de atención. Tengan bastante cuidado en ello. Mira, estamos ya casi a un mes. Prevean, tienen que, si no tuvieran ninguna carta de seriedad de oferta vigente o ven que no llegan por los plazos, bueno, tendría que presentar una nueva carta a gerencia de operaciones, pero la carta de seriedad de oferta para esa fecha ya debería estar aprobada por gerencia de operaciones y con la vigencia que supere esos días, ¿no? Ya vayan viendo, porque gerencia de operaciones también imagino que ahorita va a tener una alta carga de presentación de seriedad de ofertas y puede ser que se retrase un poco la evaluación, así que vayan previendo eso para que no tengan inconvenientes y puedan llegar a la fecha, al 28 de mayo, con sus cartas de seriedad de ofertas aprobadas, ¿no? Y con vigencia, con la vigencia que corresponde. Bueno, como le indiqué, cuando ustedes ya solicitan su fecha de atención, el sistema le va a dar un número de orden de atención, un número de orden general, también un número de orden por departamento y una fecha aproximada de atención. Desde esa fecha aproximada de atención es que se contabilizan los plazos que tiene el Fondo Mi Vivienda para la atención, ¿no? El plazo máximo que vendría a ser 10 días hábiles. Así que más o menos allí ustedes ya pueden ir calculando el tiempo que se iría atendiendo su expediente en la revisión del mismo, ¿no? Siguiente. Bueno, el plazo de construcción de obra no varía, se mantiene a cómo se ha venido trabajando desde, ¿no? Las convocatorias pasadas. Igualmente, en el plazo para levantar observaciones en la etapa de registro de proyectos viene a ser 55 días calendarios, ¿no? Desde el otorgamiento del código observado, ¿no? O sea, ahora que se ingresa su expediente y se da revisión y de tener observaciones, ustedes tendrán un plazo máximo de 55 días calendarios para subsanar. Lo recomendable es que lo subsanen tan pronto como puedan, no esperen al último día, al día 55 para solicitar la cita, porque no todos subsanan en el primer levantamiento. Puede ser que no envíen completa la información o no han subsanado por completo, entonces se reobservaría el expediente y si se le reobserva luego del día 55, ya lamentablemente ustedes no van a poder subsanar o presentar un nuevo levantamiento porque ya estarían fuera de los 55 días calendarios, ¿no? Entonces, por eso lo recomendable es que realicen el levantamiento antes, ¿no? Cosa que de haber alguna reobservación, ustedes tengan la posibilidad de volver a sacar una nueva cita ya con la información corregida, ¿no?
El plazo para solicitar asignación y desembolso viene a ser los 60 días calendarios. Estos plazos de tanto para el levantamiento de observaciones, ¿no? Como para la solicitud de asignación y desembolso corren en paralelo. Ya no es que primero subsano 55 días y de ahí recién cuentan mis 60 días, no. Todo es en paralelo. Entonces, también por eso es que se les pide no subsanar cuanto antes, porque mientras no tengan el código aprobado, no van a poder solicitar la asignación y desembolso. Así que ténganlo bastante en cuenta ello. Bueno, a continuación voy a dar pase a Claudia para que nos comente sobre los requisitos para el registro de proyecto y las consideraciones a tener en cuenta para el uso también de la validación del biométrico, ¿no? En zona segura. Buenos días. A continuación les voy a hablar acerca de registro de proyecto en lo que se refiere a requisitos. Como se ha venido trabajando en las convocatorias anteriores, los requisitos siguen siendo los 7. La solicitud de registro de proyecto, el autovalúo o título COFOPRI, contrato de obra y cargo de recepción, la carta de seriedad de oferta, la licencia de edificación emitida por la municipalidad, los planos de arquitectura y de ubicación y de solución alternativa de corresponder, y por último el formato de constatación. Para esta convocatoria, tanto la solicitud de registro de proyecto y el contrato de obra y el cargo van a ser adjuntados de forma digital por la zona segura. A continuación les voy a explicar, ya que estos dos documentos se van a hacer a través de la validación biométrica. El primero, que es el contrato más el cargo, tienen que darle clic a esta pantallita azul para que puedan llenar los datos. Se les va a abrir esta pantalla, el lado derecho, en el cual ustedes van a colocar el número de contrato y la fecha de suscripción de este tiene que ser a partir del 30 de marzo del 2026. Esta fecha, de manera lógica, es posterior a la publicación de la RM de la 1N26. En la parte de abajo están los datos de la entidad técnica, el cual ustedes deben de llenar. La información también del predio, que consta con el área de lote y la zona registral. Luego, el valor total de la obra. En este tienen que colocar primero el valor de terreno. El valor de terreno lo van a sacar del documento autovalúo o, si es que no tienen este documento, el título emitido por COFOPRI. Ahí indica el valor de terreno. Luego, el valor de obra, que antes de esto ustedes tienen que seleccionar la resolución que corresponda. El valor de obra, recordar que es el BFH más el valor del ahorro. Colocan esa sumatoria aquí y posterior a ello le van a dar a calcular. Cuando le den a calcular, en automático les van a botar los dos montos. Posteriormente, luego de esta diapositiva, les voy a dar un ejemplo de cómo hacer el cálculo de valor de obra. En esta parte, recuadro rojo, está el objetivo del contrato. Se refiere al área techada y área construida. Las áreas que ustedes coloquen aquí tienen que ser compatibles con lo que están desarrollando en los planos de arquitectura, con lo mencionado en el plano de ubicación en el cuadro de áreas y por ende en lo que está aprobado en la licencia de edificación de corresponder. En la parte de abajo tenemos a las condiciones de entrega de obra, que se refiere al plazo. Recordar que para el plazo son 120 días y en estos puntos ustedes tienen que colocar los hitos. La sumatoria de estos hitos tienen que dar 120 días. Igualmente los plazos en días. Ahora vamos a explicar cómo se hace el cálculo de valor de obra, ya que ha sido materia muchas veces de preguntas frecuentes, ¿no? Que a veces le sale error o le sale cero. Estamos tomando en este cuadro como ejemplo al ahorro mínimo, que vendría a ser el 0.45 de la UIT, que para este año la UIT es 5.500 soles. Tenemos al valor del BFH. Ustedes acá pueden seleccionar de acuerdo al bono que corresponda al grupo familiar. Luego el ahorro mínimo, que tiene que estar de acorde a los metros cuadrados que ustedes le van a entregar a la BI, que va a tener la BIS y también los acabados, entre obras preliminares que ustedes tengan que hacer o evalúen, ¿no? De acuerdo a ello, ustedes llegan a un consenso, de acuerdo a su presupuesto de obra y colocarán el ahorro que corresponda. Cabe precisar que acá sí hacemos bastante hincapié que el valor del ahorro y los metros cuadrados de construcción que ustedes entreguen tienen que ser coherentes, ¿no? Tienen que manejar un mismo lenguaje con todos los grupos familiares que ustedes presenten.
Como indicaba, el valor del BFH más valor del ahorro le va a dar el valor de obra. Este monto, este resultante, ustedes lo tienen que colocar en el recuadro que estoy con el puntero rojo. Posterior a ello le van a dar a calcular BFH y monto de ahorro y en automático les va a botar los dos montos, si ustedes han hecho la sumatoria correcta. El siguiente es el formulario de solicitud, memoria descriptiva y presupuesto. Le van a dar clic. Una vez que le hagan clic, se les va a aperturar esta ventana que está para el lado derecho. En el primero dice información general. Información general están ya los datos por default. En la parte de abajo, el que está marcado en rojo, tienen que colocar los mismos datos que ustedes han cargado en el sistema de elegibilidad. En el recuadro amarillo, tienen que colocar sí, no, según corresponda. Ahora, en este rojo que estoy marcando con el puntero, vamos a hacer un poco más de hincapié. En los tres primeros ítems se refiere a que si el predio cuenta con acceso a las redes públicas de agua, luz y desagüe. De no tener el acceso directo a ellos, deben de marcar no y colocar la solución alternativa. Esta solución alternativa es la que ustedes tienen que adjuntar en los planos con la aprobación de la municipalidad correspondiente y con el sello y firma del profesional. Ahora, en este último punto, por favor, recordar aquí siempre marcar sí. Estamos conversando con sistemas para que puedan deshabilitar esta opción, ya que puede generar confusión, ¿no? Siempre marcar sí, no va a ser motivo de error ni de observación. Luego, en este cuadrado rojo, marcar sí o no según corresponda. Una vez que ustedes hayan llenado la información de los dos puntos, tanto del contrato y la solicitud, ahora nos vamos a centrar para la validación biométrica. Les va a aparecer estas casillas como caritas que van a ser los que van a suscribir, los que van a realizar la validación biométrica. Primero, para el contrato lo va a hacer el representante legal y el grupo familiar. En este caso estamos haciendo el contrato y el cargo de recepción y proyecto. Cabe precisar que cuando una vez que hayan realizado la validación biométrica las personas que correspondan, en automático se va a generar el cargo de recepción. Ya no van a tener el problema que se tenía antes que adjuntaban de manera incompleta, no. Ahora ya en un solo documento, una vez que se haga la validación biométrica, se va a generar este documento y se va a adjuntar a documentos digitales. Como indicaba, este documento lo va a firmar el representante, lo va a hacer la validación del representante y el grupo familiar. De tener varios representantes, la entidad técnica debe seleccionar uno. Este uno es el que va a hacer la validación biométrica y va a firmar todos los documentos digitales de corresponder. Seleccionan en este ejemplo, vamos a seleccionar, digamos, a Milagro Gid. Entonces Milagro Gid va a tener que firmar los demás documentos. Una vez que ustedes le hagan clic seleccionen al representante legal y le hagan clic a la carita, se le va a abrir esta pestaña, ¿no? Esta pantalla, en el cual se le va a habilitar un QR. Ahora, el dispositivo que va a realizar la validación biométrica tiene que tener descargada la aplicación de ID Perú. ID Perú está disponible para Android y para iOS. Se les sugiere que ustedes tengan el dispositivo de Android, ya que hemos visto en las pruebas que es mucho más fácil de manejar y es más rápido. Bueno, escanean con el dispositivo que tiene descargada la aplicación el QR y en automático se les va a abrir la pantalla de la cámara. La cámara tiene que estar frente a la persona que va a realizar la validación biométrica, lo va a escanear y una vez que esté escaneado, le va a aparecer un check verde al costadito de la carita. ¿Qué quiere decir? Que ya la persona, en este caso el representante legal que ha hecho la validación biométrica, lo ha hecho de manera correcta. Y luego pasarán al siguiente, ¿no? Que es el grupo familiar. En este ejemplo, primero lo ha hecho el representante legal y luego el grupo familiar. Pero ya ustedes van a ver quién va a ser primero, el grupo familiar, el representante legal, al revés. Cabe precisar que la validación biométrica realizada se va a quedar guardada. Es decir, hoy día puede hacerlo uno y mañana puede hacerlo otro o de acá a 2 semanas. La validación se va a quedar guardada. Recordar y recalco nuevamente, el contrato y el cargo son un solo documento y los que van a realizar la validación biométrica es el grupo familiar
según sea la condición, y el representante legal. Una vez que la validación biométrica del contrato esté realizado de forma correcta, le van a dar así grabar y cuando le den así grabar les va a aparecer este check verde, que quiere decir que el documento está correcto y en automático este documento se va a cargar en documentos digitales. Al costado de este check verde hay un botón con una flechita abajo de color gris, en el cual ustedes al dar clic van a poder descargar este documento para que lo tengan en su repositorio, más no tienen que volverlo a juntar porque, como le indicaba, ¿no? De manera automática se cargan documentos digitales. Este es el pie de página que le aparece en el documento de contrato más cargo de recepción, en el cual indica qué personas han hecho la validación biométrica, también la hora y fecha. Estos ya están por default, no se van a poder editar y automáticos se cargan en documentos digitales. Ahora estamos en la solicitud de memoria descriptiva y presupuesto. La solicitud de memoria descriptiva y presupuesto lo va a hacer la validación el representante legal, el mismo que ha hecho el contrato, y el profesional. En el caso de tener varios profesionales, se les va a aperturar una lista. De esta lista ustedes tienen que seleccionar a una persona. Esta persona es la que va a hacer la validación biométrica y es el mismo que tiene que firmar los planos y demás documentos dentro de documentos digitales. Además, tiene que estar como responsable de obra en la licencia de edificación. Tiene que darle clic a la carita, se les va a aperturar esta pantalla con el QR, hace el escaneo por el dispositivo que tenga la aplicación, hace la validación biométrica y le va a aparecer el check. Vuelvo a indicar, la solicitud de memoria descriptiva lo va a realizar la validación tanto el profesional y el representante legal. Hay un orden indistinto, no hay problema, la validación se va a quedar guardada. También cabe precisar que primero, si ustedes gustan, pueden hacer la solicitud y luego el contrato o viceversa. No hay un orden específico para el cual ustedes puedan comenzar a llenar los datos. Pero una vez que tanto el contrato y la solicitud estén llenas y estén correctas y le hayan dado así grabar, solo en ese caso, cuando tengan ya los dos check verdes, se les va a habilitar documentos digitales. En estos documentos digitales, al darle clic, se les va a aperturar esta pantalla. Esta pantalla, como verán ya, la parte de formulario de solicitud y el contrato ya están en gris. ¿Qué quiere decir? Que ya los documentos que han hecho la validación biométrica en automático están cargados aquí y ustedes lo van a poder visualizar. Solo tienen que cargar la copia del autoavalúo, la carta fianza, la licencia de edificación, los planos completos y el formato de constatación. Pueden ver acá el peso y también al darle el ojito pueden ver efectivamente que el documento que han cargado corresponda al grupo familiar o a los datos que ustedes hayan consignado en el documento de formulario de solicitud de contrato. Hago bastante hincapié en ello para que no sea motivo de volver a tener retrocesos en los procesos. Ahora vamos a ver los demás requisitos, ¿no? En este caso, la copia literal, la licencia de edificación, los planos y el formato de constatación. Primero, el autoavalúo. El autoavalúo es un documento que está emitido por la municipalidad respectiva. Este no tiene que tener una antigüedad mayor a los 2 años. Debe de tener los datos del predio, los mismos que ustedes han cargado en el sistema de elegibilidad, y debe consignar el valor de terreno. Este valor de terreno es el que ustedes van a colocar en los documentos previos que les había dicho. Ahora, ha sido motivo también de varias preguntas en las capacitaciones que hemos tenido temprano, ¿qué pasa si es que en este recuadro donde dice información del dueño, del propietario, no aparece lo del grupo familiar? Puede aparecer el propietario anterior, no hay problema, pero sí o sí lo que tiene que aparecer son los datos del predio, en la manzana, lote, calle, entre otros datos de corresponder. Verificar ello, por favor. En el caso que no se tenga el autoavalúo PU, solo en ese caso pueden adjuntar el título de propiedad emitido únicamente por COFOPRI. En este archivo ustedes tienen que escanear todas las caras de este documento. Tienen que validar que los datos del predio correspondan y también tienen que consignar el valor del terreno. Al igual que el PU, no puede tener una antigüedad mayor a los 2 años. Como siguiente requisito tenemos a la licencia de edificación, que es emitida por la municipalidad correspondiente de acuerdo a la ley 29090.
Esta ley indica de que el FUE completo es la licencia de edificación. Es decir, ustedes lo que tienen que adjuntar en esta carpeta es el FUE completo con el cargo de recepción por parte de la municipalidad. Este punto acá me voy a detener un segundo porque hemos tenido también preguntas al respecto. ¿Qué quiere decir? Que puede ser el sello de recepción por parte de la municipalidad. Algunos adjuntan un voucher que especifica el número del expediente o una hoja adicional con el cargo de recepción por parte de la municipalidad o el documento que emite la municipalidad que efectivamente indique que el expediente ha sido ingresado de forma correcta, ¿no? Y es el documento que va a generar la licencia de edificación. ¿Ok? Entonces, sigamos. Es el FUE completo, las 12 hojas de corresponder y la hoja número 6, que es la hoja resolutiva, la hoja de la licencia debidamente llenada y firmada por el funcionario de la municipalidad. ¿Ok? Esa vendría a ser la licencia de edificación. Ahora, tenemos casos que la municipalidad no llena la hoja número 6. Es decir, no lo llena, no genera esta hoja. Lo que hace es emite un formato adicional, una licencia de edificación, una resolución de edificación o el documento que corresponda según la municipalidad. En este caso, al igual que el anterior, van a adjuntar el FUE completo con los datos llenos y el cargo de recepción como lo había indicado y la licencia de edificación, el formato adicional que emite la municipalidad. Verificar que los datos de obra indicados en el FUE sean los mismos que están en la licencia de edificación, como número de pisos, área construida, área techada, el nombre de funcionario, si lo tiene o no, ¿ok? Entonces, para que quede claro, son dos cosas. Uno, el FUE completo sí o sí con el cargo de la municipalidad con el formato adicional de corresponder o el FUE completo con el cargo completo más la hoja número 6 debidamente llenada. Esas dos son los únicos casos que aceptamos como licencia de edificación. Ahora, vamos a presentar unas observaciones recurrentes en lo que corresponde a la licencia de edificación. La licencia de edificación, hemos tenido varias observaciones frecuentes. El primero es que a veces adjuntan licencias que no corresponden a la solicitud de registro de proyecto. La siguiente es que el área construida y área techada no coincide con los documentos de registro de proyecto y lo registrado en el sistema. Verificar ello. Y luego que el profesional responsable de obra LT que indica en la licencia de edificación no coincide con el profesional registrado ante el Fondo Mi Vivienda. Y el otro que también no está aquí, pero se los menciono, es acerca del número de pisos. Si en la licencia indica que es una construcción de un nivel, en los planos de arquitectura y en lo que se va a ver después detallado, tiene que verse que efectivamente la construcción va a ser de un nivel. Nos ha pasado que a veces en el FUE dice un piso y en los planos de arquitectura se ve que es una vis de 2 niveles y en el cuadro de áreas indican que es de un piso. Entonces hay incompatibilidad de información. Todos los documentos deben de manejar los mismos datos, ¿no? Para que no recurran en observación. Ahora voy a dar paso al ingeniero Paul que les va a hablar acerca de los planos y el formato de constatación. Sí, buenos días con todos. Ahora vamos a proceder a hablar respecto a los planos, ¿ya? Partiremos con lo que sería el plano de ubicación. En este caso, las cosas que vamos a tener en cuenta, en consideración, va a ser lo siguiente, ¿ya? Todos los planos deben estar firmados por el profesional que ha sido registrado ante el Fondo Mi Vivienda. Ese es el responsable de obra y que a su vez ha sido el que realizó la validación biométrica, ¿ya? Respecto a lo que serían los planos como tal, por favor, que consideren que la traza urbana debe ser completamente legible. También deben indicar el nombre de todas las vías, los números de los lotes, las letras o lo que corresponda del lote, manzana y demás, por favor, ¿ya? Además, deben acotar lo que sería la esquina más cercana a lo que sería el predio en materia de revisión. No olvidar que debe contar con todos los datos del grupo familiar elegible en el membrete. Ahora, respecto al esquema de localización, recordar que debe ser a nivel macro,
No grafiquen, por favor, lo que sería el predio y luego dejen espacios en blanco. Grafiquen tal cual como pueden observar en la siguiente imagen, en el ejemplo que estamos viendo, considerando todos los aspectos apartados de la traza y, como se le mencionó anteriormente, a nivel macro, ¿ya? Ahora, respecto al plano de arquitectura en planta, recordar que debe contener todos los datos del grupo familiar elegible en el membrete y que debe estar firmado y sellado por el profesional registrado ante el Fondo Mi Vivienda, el cual pasó la evaluación biométrica, y como pueden apreciar, todos los planos están escaneados correctamente, ¿no? De manera que sea legible lo que serían los números, letras y demás, ¿no? Para que se pueda distinguir y no se confundan los números, igual con el cuadro del formato de constatación. Ahora, en cortes y elevaciones, sumados a las consideraciones que tuvimos anteriormente, los demás planos, tal cual son el membrete, y el profesional que firme los planos también debe considerar que debe contar con mínimo 2 cortes y 2 elevaciones. Además, se sugiere que no detallen los acabados en los mismos planos, en las mismas gráficas, por favor. ¿Por qué? Porque ustedes ya están indicando eso en el cuadro de acabados y condiciones técnicas de la BIS. Si quizás colocan algo diferente, va a generar una incompatibilidad entre gráfica y cuadro, lo cual va a ser materia de observación. Ahora, del plano de drenaje pluvial, no olvidar también lo referente que estamos viendo durante todo este tiempo, que son los que serían los membretes, que tienen que contar con los datos del grupo familiar, y también el sello y firma del profesional registrado ante el Fondo de Mi Vivienda. Además a esto, recordar que el drenaje pluvial debe ir empotrado o adosado, ¿ya? No lo dejen suelto, porque puede desprenderse o algo. Ahora también debe especificar hacia dónde va a desembocar el drenaje pluvial, ya sea el interior, al exterior, a una cuneta pluvial normal, pero por favor no puede ir ni al lote de terceros ni a desagüe, consideren eso. Ahora, respecto a los planos de solución alternativa para los casos que lo ameriten, ¿no? Los datos del grupo familiar deben estar conforme a las personas, al grupo familiar elegible, y también los planos deben contar con el sello y firma del profesional que ha sido registrado y pasado la validación biométrica. Pero si se dan cuenta, adicionalmente a ellos se les está solicitando el sello y firma de la municipalidad. Ojo, acá no es el típico sello de visto bueno, sino que figure también lo que serían los datos del funcionario municipal que está encargado de aprobar dicha solución alternativa, ¿ya? No los típicos sellos de visto bueno, sino que figuren los datos del funcionario municipal. Respecto al cuadro de condiciones de la BIS, estamos en base a la RM 071 de 2024-vivienda. Como saben, los apartados van a ser desde un área mínima techada de 35 metros cuadrados, ¿ya? Hasta los demás apartados que podemos apreciar. Acá se les indica que por favor coloquen el cuadro tal cual. No alteren otras cosas, lo único que van a poder modificar va a ser respecto a lo que sería el apartado de instalaciones sanitarias, lo referente a red pública o a futura red pública, por favor. No editen otra cosa más, en este caso para evitar que hayan observaciones que puedan generar retrasos para ustedes mismos. Solo instalaciones sanitarias van a especificar red pública o futura red pública según ahí ustedes hayan evaluado en campo y respecto a la otra documentación que han adjuntado, ¿no? Ahora, un plus de recomendaciones. En la mano izquierda podemos ver los planos. Acá se indica que estén escaneados a modo de que se puede evidenciar y que sea completamente legible lo que serían las cotas, los números, datos, textos, sellos, porfa, que todo sea legible. Y en la derecha tenemos el cuadro de condiciones de la BIS. Asimismo, también debe ser completamente legible para que no se preste equivocaciones. Debe contener los datos enmarcados en la RM vigente, ¿ya? Por eso se les pide que no editen el cuadro de condiciones de la BIS, que lo coloquen tal cual en la anterior diapositiva y la única parte que van a editar o mejor dicho escoger va a ser la parte de instalaciones sanitarias en lo referente a red pública o futura red pública. En el formato de constatación más anexos se menciona que tanto el formato de constatación, la hoja que pueden ver en la mano izquierda, como todos los anexos son de carácter obligatorio, ¿ya? Estos deben contener cada hoja el sello y firma del representante legal y el profesional que ha sido registrado y pasado la validación biométrica. También recuerden que cada fotografía debe contar con las coordenadas UTM de la zona de Perú, que son la KLM 17, 18, 19, con su respectiva fecha y hora. Se hace mención también que todas las fotos van a ser de fecha del año 2026, por favor. Años anteriores, 2025 para atrás, no, año 2026.
Cada fotografía también debe tener una breve descripción. Ahí va a usted detallar algo breve de lo que está intentando demostrar, ¿ya? Lo que está indicando, ya sea el frente del lote o demás que muestre, ¿ya? Asimismo, también se hace hincapié en que podrá delimitar únicamente con líneas. Por favor, se les indica esto para que no adjunten el típico recuadro que aparece como si fuera sombreado, ¿no? Porque si no, eso no va a permitir que se pueda ver toda la parte del lote o lo que quieran ustedes indicar. Ahora, del formato de constatación, vamos a empezar con lo que serían los datos, ¿no? Deben pertenecer al grupo familiar elegible de la cita, como en toda la documentación. También debe contar con el sello y firma del profesional que ha pasado la evaluación biométrica. Por favor, que los sellos y firmas sean originales. No hagan un control C, control V y peguen en la hoja, sino impriman la hoja, fírmenlo y ya luego lo escanean y lo suben. También como aprecian en la flecha que se está moviendo, se debe considerar que en el ítem 7 todo esté acorde a lo registrado y declarado en la solicitud y en los planos. Todo esto nos referimos a lo que es redes de agua, desagüe y electricidad, ¿ya? Ahora, de lo que serían los anexos del formato de constatación, como pueden apreciar, tienen que contar con lo que sería la foto de vista satelital. Esta foto la toman ustedes apoyándose en el Google Maps, le toman screenshot y la colocan en su anexo de formato de constatación, ¿ya? Ahora, respecto a las fotos que van a juntar, deben contar con sus coordenadas UTM, las cuales ya, como ya se indicó, deben estar en la zona 17, 18, 19, KLM, ¿ya? Recordar, por favor, que las coordenadas UTM no son negativas. Han habido casos en los que han entregado, sí, sus coordenadas UTM, KLM, 17, 18, 19, pero han colocado el valor negativo y según formato esto no puede ser negativo. Ahora, también cada foto debe contar con una breve descripción. Lo que se solicita es que cada foto sea de diferentes apartados, diferentes partes del terreno. Ejemplo, desde el frente, desde la parte posterior, desde el centro del predio, que abarque la totalidad para que se pueda apreciar dicha totalidad del predio, ¿no? Ahora, también fotos de los colindantes, esquina más cercana y algún punto referencial. Por ejemplo, si hubiera un colegio o si hubiera una iglesia o lo que hubiese, le toman su foto con sus coordenadas UTM, fecha, hora y también la juntan, ¿ya? Y lo indican con la breve descripción. Ahora, planos de un proyecto de BFH de persona con discapacidad. Ya, acá vamos a tener las consideraciones técnicas del cuadro de condiciones de la BIS, ¿ya? Va a ser en base a la RM 376-2024-vivienda y considerando la norma técnica A120 de accesibilidad universal en edificaciones. Acá, como pueden apreciar, va a tener unas que otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, acá el área mínima techada es de 42 metros cuadrados sin considerar aleros, También otros temas como lo que sería de la rampa, cosas que le vamos a indicar en las siguientes diapositivas, pero por favor, en este caso también consideren que deben copiar el cuadro de condiciones de la vista al cual, no editen. La única parte que van a poder editar, o mejor dicho, indicar, seleccionar, va a ser la parte de red pública y futura red pública respecto a lo que serían las instalaciones sanitarias, tal y como pueden ver en el puntero y en el recuadro señalado en rojo, por favor. Solo eso, lo demás déjenlo tal cual. Ahora, en los planos. Como se puede apreciar, hay dos ejemplos de planos en planta y un ejemplo de lo que sería cortes y elevaciones. Las consideraciones que vamos a tener va a ser los planos en planta deben, y en toda la totalidad de planos deben considerar los cambios de nivel mediante rampas. Recuerden considerar el descanso y también considerar la pendiente reglamentaria, ¿ya? También la puerta de acceso debe ser de un ancho de 1 metro. Los lavatorios deben estar a 0.85 metros de altura desde el suelo. Las rejillas del alcantarillado no deben tener un espaciamiento mayor a 13 milímetros y deben ser instaladas en forma perpendicular en sentido de la circulación. Como pueden apreciar en las imágenes, también se ve lo que sería la persona en silla de ruedas con un ratio ahí, como lo pueden observar, ¿no? Por favor, consideren esto a modo de que las personas puedan cumplir con sus desplazamientos de forma efectiva. No se deben estar chocando, no deben estar teniendo inconvenientes. Consideren todas las medidas necesarias, por favor. Acá se pueden apreciar más imágenes 3D referencias de los planos. Entre las nuevas implementaciones que se les mencionó está lo que sería la baranda, una ducha para que ellos puedan acceder manualmente, ¿no? Y no tengan inconvenientes. También, como ven, el jardinel todo más bajo en la ducha.
todos esos apartados considérenlo. Todo eso está en el reglamento vigente y también, como pueden apreciar en la imagen derecha, también son más imágenes de lo que sería ya otro ambiente, ¿no? Sala comedor y abajo el ambiente del dormitorio, ¿no? Como ven, para que la persona se pueda desplazar. Ahora vamos a dar algunas consideraciones en la zona segura. Bueno, una vez que han adjuntado todos los requisitos que hemos mencionado anteriormente, en la parte donde dice documentos digitales se les va a aperturar este check verde. Este check verde indica de que todos los documentos están correctos y que ya puede finalizar este expediente. Si ustedes están conformes con toda esta documentación, le dan finalizar y luego van a poder solicitar una fecha de atención. Ahora, en el caso que ustedes ya le hayan dado finalizar y sientan o creen de que han adjuntado mal algún documento o desean editar algo, le pueden solicitar la reversión de finalizar. Solo van a poder darle clic o sea, les va a aparecer esta opción siempre y cuando ustedes no hayan solicitado una fecha de atención. Si no han solicitado una fecha de atención, van a poder dar clic a esto. Una vez que le den clic a esto, van a poder editar el documento que corresponda, pero doy bastante hincapié a esto. Una vez que ustedes le den a revertir, finalizar, se les van a tener que volver a realizar la validación biométrica tanto del contrato y de la solicitud. Por ello que anteriormente les da bastante hincapié en que revisen que los documentos y los datos que ustedes hayan rellenado, tanto en documentos digitales como solicitud en contrato, pertenezcan al grupo familiar y sean los datos correctos, ¿ok? Porque si le dan revertir, finalizar, es cierto, ustedes van a poder editar el documento, pero van a tener el retroceso de volver a realizar la validación biométrica, ¿no? Entiendo que es un procedimiento en el que ustedes tienen que tener más contacto con el grupo familiar, profesional, representante, para que puedan hacer esas validaciones. Estos son nuestros números de contacto. Sugerimos que nos escriban por el WhatsApp, ya que nosotros respondemos de acuerdo al orden de llegada de las consultas. Y para consultas en referencia a lo que vendría a ser registro de entidades técnicas, cambio, renovación, verificación, replanteo u otro tema, comunicarse a este número, ¿ok? Por WhatsApp, porque también atienden de manera ordenada. Como un punto adicional, antes de culminar con la presentación, vamos a presentar cómo se realizan o cómo ustedes pueden determinar que un predio tiene acceso a las redes públicas de desagüe cuando vendría a tener pendiente. ¿Ok? Me dan un minuto, ahora les voy a compartir la pantalla. Yo explico lo de la pendiente y tú explicas del... Ya, listo. Acá tenemos un caso que ha sido muy recurrente en la convocatoria anterior, cuando en la vía pública que se encuentra frente al predio, es decir, acá tenemos a la construcción, voy a activar el puntero, ya. Esta es la construcción existente o va a ser la vis proyectada o este es el nivel de terreno, ¿no? Y acá en la parte superior está la vía pública, está frente al predio y acá sí pasan las redes de desagüe. Pero ¿qué pasa? Sabemos que el desagüe se maneja por pendiente en desnivel, es decir, de una cota superior a inferior para que pueda hacer la descarga. En este caso, en la solicitud, ustedes marcan que sí, efectivamente sí cuenta con la red, ¿no? Con acceso a la red, pero no lo va a poder usar la vivienda debido a que no cuenta con esta pendiente para hacer la descarga del desagüe. En este caso, como indicaba, ¿no? En el formulario llenan que sí cuenta, pero van a tener que adjuntar el plano de la solución alternativa en el juego de planos y presentar ese sustento, el por qué ustedes están colocando esta solución alternativa en el formato de constatación. ¿Cómo lo pueden argumentar? Con esta sección de vía, ¿no? De la vía que se ve efectivamente que el terreno está en desnivel y ahí están proyectando la vis y por ello, por un tema de pendiente, ustedes tienen que colocar la solución alternativa, ¿ok? Porque una vez que se realice la verificación y ustedes ya hayan colocado que sí y no adjuntan el plano de solución alternativa, ha pasado de que dice sí está, pero lamentablemente la vivienda no tiene acceso. Entonces,
este predio debe contener la solución alternativa. Ahora, respecto de igual forma a lo que serían los terrenos en desnivel, como ustedes saben, al estar un terreno en desnivel está propenso a lo que serían desprendimientos, ¿ya? Si hay una vivienda en lo que sería un desnivel ahí, y existe algún tipo de desprendimiento, puede afectar a lo que sería la seguridad del grupo familiar. Lo que uno busca es salvaguardar lo que sería la seguridad de los mismos, evitando daños materiales y humanos. Por ende, tendrían que realizar la construcción de algún muro de contención, ¿no? Algo que impida que esos desprendimientos afecten al grupo familiar, afecten a la vivienda y así evitando este tipo de problemas. Cabe mencionar que también ustedes a modo de aclaración pueden adjuntar lo que serían los planos de lo que sería mayores detalles como lo que son curvas de nivel, ¿no? Y también se les recuerda que otros procedimientos hay que ustedes pueden ir viendo con su profesional como lo que sería la nivelación del suelo, el relleno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos a atender las consultas de las personas que tienen con la mano levantada. Ustedes pueden activar esta opción con la parte superior. Hay una manito que dice participar. ¿Ok? De manera ordenada vamos a ir habilitando los micros. Listo. Ya, grupo J y DSAC tiene el micro habilitado, puede activarlo. Tengo 6 consultas puntuales. Ya. Hago las consultas de manera consecutiva para que vayan respondiendo una a una. A ver, una por una, a ver. La primera pregunta es, indicaste que referente a la carta seriedad de oferta se tiene que ingresar también por la zona segura y luego ingresar de manera física al fondo de mi vivienda, ¿cierto? Quería consultar que para ingresar a la zona segura también se adjunta en PDF la carta seriedad de oferta. Sí, es la misma carta que ustedes adjuntan. Puede repetirla para los demás expedientes. Es para complementar el expediente, porque en teoría ese documento ya lo ha revisado Gerencia de Operaciones y es el documento que ustedes con el cual se va a anexar la cita para que puedan solicitar la fecha de atención. La pregunta iba en el sentido porque estoy en el apartado de la zona segura y solamente hay unos casilleros para agregar información como número de carta fianza, la entidad financiera, fecha de inicio, fecha de vencimiento y el valor, ¿no? Pero no hay, digamos, una opción para adjuntar el documento. No, lo que le comentaba de adjuntar el documento es en el proceso de registro de proyecto. Cuando usted haga registro de proyecto, se le va a habilitar 3 casillas. Una del contrato, la siguiente de la memoria descriptiva y el último que es documentos digitales. Dentro de documentos digitales, adjunta todos los documentos que indican en la lista y dentro de esa lista también indica carta de seriedad de oferta, que es la carta que usted me comenta. Es un PDF, es una hojita en PDF. Esa es la que tiene que adjuntar en el proceso de registro de proyecto. La segunda pregunta era, en la información para lo que es el llenado de la solicitud y memoria descriptiva, ahí hay unas coordenadas que se tiene que ingresar, ¿cierto? Unas coordenadas, latitud y longitud. Esas coordenadas pueden ser de cualquier parte del predio elegible o específicamente de alguno de los vértices. No, tiene que ser dentro del predio. No especifica si es en la derecha o vértice tal, no especifica. Es del predio. Referente a la firma de la validación biométrica, las firmas también se van a hacer de la misma modalidad, digamos, en lo que se han firmado los formularios de inscripción. Es decir, que el grupo familiar, si la carga es mayor de 18 años, firma. Si es cónyuge, firma, y si es casado solamente firma el jefe de familia. ¿Es así? Vamos a mantener esa misma. Sí, se va a mantener. En el caso de tener la condición de casados y en el DNI les aparezca casados, solamente va a firmar el titular. En el caso de tener su cónyuge, se haya registrado como cónyuge, pero en su DNI aparezca solteros, la validación biométrica lo van a hacer los dos. Y en el caso que sea un grupo familiar que tenga carga familiar, es decir, digamos un papá y su hijo o una mamá y su hijo, el que va a hacer la validación es únicamente el titular. Como caso, cuando es papá e hijo, siempre y cuando sea menor de 18 años, ¿cierto? Si es mayor de 18 años, también firmaría el hijo y el hermano, de ser el caso. No, solo firma el titular para este caso de la validación biométrica. Titular. Sí, solo el titular. ¿Cuál es la siguiente consulta?
Sí, Ah, ya, la dígame. tercera consulta iba en sentido de los servicios. Tengo, digamos, un beneficiario que los servicios se encuentran, el lote se encuentra adyacente a la calle donde existe la red matriz de desagüe. Sin embargo, o sea, sí hay manera de hacer la conexión directa, pero está de manera adyacente. ¿Esto es viable? O sea, para sustentarlo esto en el formato de constatación. Quiero entender, o sea, el lote está ubicado, a ver, le voy a presentar un ejemplo y usted me indica si es así, ¿ok? Ok. ¿Me confirma si puede ver la pantalla? No se visualiza. ¿Sí lo puede ver? Porque sí lo estoy viendo en proyección. Ya, mire. El lote, en este caso, vemos que está enmarcado en rojo y el predio, o mejor dicho, la construcción que está proyectada es lo de rojo. Bueno, eso es lo de menos. Ahora estamos hablando del lote. Este es el lote 29 y al frente tenemos a la calle 28 de julio. En la calle 28 de julio está pasando, con esta flecha, está pasando la red de desagüe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el predio sí cuenta con acceso a la red pública. Ahora, que se haga la conexión es diferente, pero en la calle sí existe esta red. Entonces, el caso que usted me comenta es este. ¿Qué pasa la red por la calle 5? ¿Me Ah, pasa? ya. Si está aquí, no, lamentablemente no. Tiene que hacerle la solución alternativa. Ok, Sí. ya. Para el caso, digamos que en los predios existen unas ya viviendas existentes, pero estas son ya viviendas precarias de ladrillo así de pandereta, pero las columnas y las viguetas son de madera y la cobertura también es liviana. Este caso sí es viable, ¿cierto? Sí, buenos días. Respecto a lo que serían las construcciones existentes, le mencionamos para todos en general que las construcciones que están permitidas según el reglamento son las de hasta 16 metros cuadrados, ¿ya? Ese tipo de construcciones permanentes, por así decirlo, como indica el reglamento. Las construcciones que sean superior a ese metraje y sean de ladrillo, bloqueta e independientemente del estado situacional que sean y que sean de losa aligerada o de cobertura liviana no están permitidas. Las únicas que están permitidas son material precario como son el adobe, la quincha, el eternit, etcétera. Ok, pero en este caso, digamos, las vigas y las columnas son así de quincha, como llamas usted, de madera. Pero me indica que los muros igual siguen siendo de ladrillo, ¿no? Claro, por eso, como le indico, no está permitido eso. Ya, una última consulta. ¿Hay una área mínima, digamos, perdón, hay una área máxima para el tema de la BIS o es viable extender el área de las construcciones? Es decir, ¿puede aumentar el área Sí, referente a no, los servicios? ¿Puede aumentar sí, los servicios? ¿Se puede aumentar una habitación más? claro, en realidad como le explico, no tendría lo que sería un valor máximo, pero recuerde que tiene que guardar concordancia, tiene que ser coherente con respecto al monto de ahorro mínimo que ustedes están poniendo, que ustedes están declarando, ¿ya? Porque no puede ser que, por ejemplo, pongan el ahorro mínimo y sea una vivienda de, no sé, 100 metros cuadrados, un ejemplo, ¿no? Ya, tiene que guardar coherencia, por favor, ¿ya? En adicional a lo que comenta el ingeniero Paul, cabe precisar que el destino de los bonos es para personas de escasos recursos. Entonces, por favor, guardar la prudencia y también ver que efectivamente estos bonos estén yendo a las personas que lo necesitan, ¿no? Las viviendas que necesitan estas casas. Ya, ahora grupo JD. Ok, listo, gracias. Ahora Oscar Córdoba Peña tiene habilitado el micrófono. Puede hacer su consulta. Ya, si no puede realizar la consulta, lo puede escribir por el chat, ¿ok? Mientras que lo va escribiendo, por favor, vaya haciendo su consulta y BM Ingeniería y Construcción. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Hola. un segundo, por favor, un segundo. Ya, ok. A ver, continuamos con Oscar Córdoba Peña, perdón, va a hacer su consulta. Oscar, ya, vamos a pasar con el siguiente, mientras que Oscar va habilitando su micro. IBM Ingeniería y Construcción. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas ¿Qué- tardes, ¿Qué dígame. tal? Buenas tardes con los ponentes, equipo técnico, con los presentes. Tengo dos consultas puntuales. La primera es respecto a lo que estaba indicando, que si existe, digamos, una casa con este muro de ladrillo y columnas. Tengo un caso que es una casita de 5 por 6, si es que no me equivoco,
pero me he encontrado he podido observar que el grupo familiar que se ha inscrito es su única casita que ha venido teniendo desde casi 36, 37 años aproximadamente, según puedo visualizar en su autovalúo. La casa se ha podido hacer la visualización que el piso es de tierra, sus vigas son de madera y su techo es de calamina, pero calamina ya está deteriorándose y todo. No tiene divisiones, no tiene servicios higiénicos y en todo caso escuché al profesional hace un momento que estaba respondiendo que dice que no debe, pero yo creo que se debería analizar porque hay casas que realmente ya necesitan, digamos, en cierto aspecto ser demolidas o abandonadas, destruidas, para que forme parte, en este caso, a la siguiente casa que es la BIS. Es por una parte, la otra parte es, en la 1N tuve supervisión en la ciudad de Pucallpa, si es que no me equivoco, en donde el supervisor puntualmente me indicó que por primera vez ellos me iban a pasar el tema de instalación de agua y la instalación de luz. Me indicó que el Fondo Mi Vivienda de cierta manera obliga a las entidades técnicas a poder instalar o dejar instalado esos servicios. Entonces eso quisiera que nos aclaren porque de tener una segunda, digamos, visita, probablemente no me liberen la fianza por ese caso que es un poco preocupante, ¿no? Porque si bien es cierto, a nivel nacional los costos de los servicios fluctúan entre 1.000 hasta 3.000 soles, he podido visualizar, porque en este caso, si me obligan, digamos, de cierta manera a solicitar agua, 3.000, luz, 3.000, entonces estaríamos, digamos, saliéndose ya del presupuesto y la entidad técnica ya estaría, digamos, en pérdida en ese aspecto. Sí. Eso sería todo, señorita. Por favor. Ya, mire, vamos a responder primero lo de su caso, que me comenta que es una construcción existente. Me gustaría que por favor me envíe toda la información. Obviamente cada casuística, cada casa o cada construcción existente es diferente. Por favor, enviarme esta información, si pudiera ahora de aquí por el chat, alguna fotografía para más o menos ver el estado situacional de la construcción existente. Ahora, en referencia a las redes, la normativa no indica que la entidad técnica tenga que gestionar la instalación de estas redes, por más que las tenga en la vía pública, sino dejarlo habilitado para que la BIS o el predio se conecte a esta red, ¿ok? En todo caso, por favor, por el WhatsApp que le voy a dejar, me da los datos de su caso para poder verlo de manera interna con el equipo. Y está bien, perfecto, muy amable, ¿sí? Gracias. Ahora, sí, le voy a pasar el dato, por favor, por ahí me escribe para poder ver su caso de manera puntual, de lo que me comenta de las redes, lo que le han pedido. Ya, gracias. Y la construcción existente va buscando la información para que nos pueda compartir y para poder verlo con el equipo de manera de ejemplo. Ahora, constructora TIA, tiene el micro habilitado, puede prenderlo. Sí, buenas tardes con todos. Las preguntas que tengo son las siguientes. La primera, tengo un caso, ¿no?, de un beneficiario que se encuentra justamente, como comentaron, en una pendiente, ¿no? La carretera la han levantado, tiene, ¿no?, prácticamente sus servicios de agua y desagüe pues no están justo en la misma carretera, pero el beneficiario como colinda también con otro predio, pero tiene una salida en la parte de atrás para lo que es el desagüe. Ahora, ¿la caja se puede poner en la parte de atrás y ya no adelante? Para esos casos, y sí ha sido materia muchas veces de que caiga en incumplimiento la entidad técnica, lamentablemente para ese caso que usted me comenta, tal y como me detalla, tendría que colocarle una solución alternativa, ya que por temas de pendiente el desagüe no puede drenar o salir hacia la red colectora que está frente a él. Cabe precisar que estas redes o las conexiones que usted haga de creer conveniente no puede acceder a través de lotes de terceros. Si usted me indica que va a pasar por el predio de atrás para que salga por la calle que está en la parte posterior, lamentablemente eso no se va a poder realizar para la BIS. Tiene que realizarle la solución alternativa. Sí, pero en este caso el predio de atrás pertenece a la municipalidad. Es un área que un campo adecuado, ¿no?, para lo que es animales, ¿no? Atrás han hecho la red colectora justamente para todos los que no están ¿Es pues a nivel ¿Es de uso público? Sí, es de uso público. Ya, por favor me envía, al igual que el caso de Oscar, me envía de manera puntual para
con su planito, con zonificación, entre otros, para poder contestarle, ¿ok? Ya, entonces, el único, en este caso que sería, no, la única prohibición sería que no pase por terreno vecino, ¿no? Sí, no puede pasar por lotes de terceros. Eso indica la normativa. Claro, si Tiene que hubiera ser por la calles vía, tiene que ser directamente, por la vía pública. y si directamente para atrás hubiera también no un área pública, en ese caso no después de esa área pública, una vía pública, se podría conectar sin problemas. Es vía pública, no área pública. Ujú. Ya, Área pública puede ser un parque, pero un parque no es un medio colector. claro, ¿no? Por eso tendría que ver específicamente su caso para poder indicarle. Claro. Reforzando otra pregunta que habían hecho, ¿no? Justo tengo dos beneficiarios que están casados, ¿no? Pero lamentablemente el esposo se encuentra en otro país, ¿no? Se ha ido por trabajo, ¿no? De obrero, ¿no? Entonces, solo se encuentra la esposa. No hay problema si ella es la jefe del grupo familiar, ¿no? No hay problema si Una ella pasa consulta, biométrica. están con el DNI, tienen la condición de Sí, casados. ambos Ya, tienen la ok. condición de ¿Y quién casados. es el titular? El titular está en Lima, pues no en el centro poblado. Ya, entonces el que tiene que hacer la validación es el titular. Ya, esas serían mis consultas, nada más. Ok, listo. El siguiente, constructora Teia no, Dagico Group puede habilitar su micro, está permitido. Mientras va habilitando, Guardis Arquitectos puede habilitar su micro. Guardis, ya, pasemos al siguiente entonces. Viva también puede ya prender su micro, tiene habilitado. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Quería complementar una duda que tenía sobre una construcción ya existente de una vivienda de más de 30 metros cuadrados de adobe. Si para construir el módulo no se va a anexar a esa área, ¿tiene que demoler el postulante esa vivienda o puede permanecer en toda la construcción? La construcción que usted me comenta es de adobe. ¿Hay área en el terreno para que pueda hacerse la vis sin interferir los ductos de iluminación y ventilación de esta construcción? Sí, es una vivienda de 300 metros. Ya, para el caso que usted me comenta sí se puede porque el adobe está dentro de lo que se considera vivienda precaria, pero todo tipo de construcción, esteritas, cercos perimétricos, entre otros, tiene que declararlo en el formato de constatación e indicar y con sus medidas respectivas, ¿no? Hace la proyección de la parte perimétrica de la construcción de adobe y también la parte perimétrica de la vis y tiene que acotar para la distancia entre ellas para nosotros poder evaluar que efectivamente la vis tiene los ductos mínimos de iluminación y ventilación. Ok, listo. Muchísimas gracias. Ok, ya. Guardis me parece que ya puede habilitar su micro. Para habilitar el micro, en la parte superior aparece micrófono y ahí tiene que darle a activar. Ya. Guardis, entonces escriba su consulta por el chat para que después el ingeniero Paul pueda leer. Mientras vamos con Constructora de las Torres. Constructora de las Torres tiene el micro habilitado, puede prenderlo. Ya. Siguiente, Constructora Hola. Rodríguez. Hola. Sí, Buenas tardes, ¿qué tal? Constructora Rodríguez. Habilitaron el micrófono Giancarlo Gutiérrez. Ya, un momento, por favor. Antes de usted está Constructora Rodríguez. Ok. Sí, un momento. Constructora Rodríguez. Sí, ¿qué tal? Buenos días, arquitecta o ingeniera, si no me equivoco. Sí, ¿Qué tal, arquitecta? Muy buenos días. ¿Quién le habla? Soy el ingeniero Reiner de Cajamarca. Muchas gracias por la preferencia y consideración. Quería hacerle 3 preguntas. Algo rápido. Ya, a ver, la primera pregunta, había escuchado ahí al ingeniero Paul que había dado un ejemplo del formato de constatación y los anexos. Digamos, el tema de los planos, también que se va a hacer el plano de ubicación más de la VIX, donde se va a construir en la construcción de sitio propio, como se había realizando ya el año pasado, 2025. Ya se había trabajado con la misma cámara. No sé si será el mismo, digamos, normativa. Ya había mencionado ahí el ingeniero. Yo lo tengo con la cámara del Team Distance Camera. Sí, con esa aplicación usted puede tomarle la fotografía. Lo que él estaba haciendo hincapié es que muchas veces para delimitar los límites del predio, hemos tenido casos que colocan no solo líneas, sino que colocan como rectángulos de color dentro de la fotografía para indicar efectivamente que ese es el límite del predio. Pero lo que le estamos pidiendo es que no solo, cuando hagan la delimitación lo hagan con líneas, no con rellenos de color, porque con los rellenos de color no podemos ver con claridad la fotografía. Eso es lo que se le está pidiendo.
No, lo que pasa, arquitecta, yo el año pasado habíamos presentado la línea de colores, digamos, de una sola color para que ustedes lo puedan visualizar y apreciar Ya, dónde se la va a llevar más claro la vivienda vista, ¿no? Entonces, en claro. este caso, se va a trabajar con la misma cámara y coordenadas como tiene que, Sí, la, sí, como está sí, dentro de la normativa, pues, ¿no? claro, Otra consulta. Mira, arquitecta, lo que pasa que yo ya trabajo en Cajamarca. Usted sabe que aquí por temas de las lluvias, a veces hay muchos beneficiarios. Por ejemplo, yo el año pasado había trabajado, digamos, con la municipalidad de la provincia de Cajabamba. Tenemos, digamos, acá su normativa también del área de infraestructura, lo cual nosotros, usted sabe que muchos usuarios, digamos, su normativa de ustedes no nos permite hacer con el voladizo. Entonces nosotros el año pasado habíamos trabajado con un grupo de 15 bis, ya, lo cual se había hecho todos los planos considerando del plano ubicación con proyección el voladizo es viable o ya no es viable, arquitecta. Eso quería ver para que, más que todo es para los beneficiarios, porque aquí la municipalidad sí nos permite, pero siempre cuando realmente, por ejemplo, yo los beneficiarios que yo tengo llevan en toda la vía principal. ¿Qué quiere decir? Que de la vía principal yo retiro, por ejemplo, aquí la normativa nos permite hacer un voladizo 0.40 centímetros, pero no nos permite hacer, por ejemplo, dentro de invadir de la vía. Pues, ¿no? Nosotros lo que hacemos de la vía principal, nos retiramos de la vereda hacia 1 metro hacia adentro. No sé si es viable. creo que ya lo entendí. O sea, se refiere a los aleros, ¿correcto? Correcto, Los, a los ale- los, voladizos. al- Sí, los sí. aleros no tienen una restricción en la normativa, siempre y Ya. cuando ustedes tengan en cuenta que el área construida tiene que ser sin considerar aleros, es decir, los 35 metros cuadrados o 42 metros cuadrados o Ujú. 50 metros cuadrados, dependiendo del BFH que usted tenga, no tiene que considerarse los aleros. Los aleros es como un metraje adicional a lo que se está considerando como área construida de estos. Ahora, en referencia a la proyección, porque entiendo que ustedes también tienen casos de que el alero está proyectada encima de la vía pública por 40 centímetros, ¿me indica? ¿Correcto? Sí, correcto. Lo Ya. que pasa, En arquitecta, eso, le comento. Disculpe que le corte. Mire, nosotros sí, acá dígame. el año pasado hemos hecho 15 viviendas con los aleros de 40 centímetros. Lo que sucede desde la vía pública, nosotros de la vereda habíamos metido hacia adentro, más claro, no invadiendo la vía, porque la normativa aquí para que nos puedan dar la resolución, siempre ellos salen a hacer la verificación para que nos puedan dar la resolución aprobada para que los planos así, por eso, de esa misma razón, cuando yo hice mis planos de ubicación, considerando mi proyección de alero, tanto con los planos de arquitectura, aprobado por el funcionario de la municipalidad de acá del área de infraestructura, se había enviado al fondo mi vivienda, ya por mes de partes, y nos habían aprobado sin ningún problema, porque usted sabe que aquí por tema de las lluvias, a veces lo malogra, digamos, Sí, su fachada, no hay ¿no? problema, no hay problema con ello siempre y cuando tenga, para el caso que los aleros invadan la vía pública, tenga la aprobación de la municipalidad, porque finalmente ellos son los que aprueban la construcción. Ah, ya, entonces sí es viable, ¿no, arquitecta? Sí, siempre y cuando tenga la aprobación de la municipalidad correspondiente. Por eso le estoy diciendo que la Sí. municipalidad sí nos aprueba, Sí, porque yo... claro, si es Sí. que si no incumplen con ello no tendría problema, pero tenga en cuenta las áreas. Y en sus cortes tiene que verse el alero, ¿no? La proyección, no olvidar ello. Correcto, sí, porque nosotros Listo. en el plano de arquitectura habíamos presentado todo completo, los cortes, elevaciones, todo. Sí, Ok. algo así lo que es la normativa. Ya, listo. La otra consulta, arquitecta, la preocupación es al respecto del biométrico, como muchos colegas acá ya lo habían explicado, ¿Cuál es detallado. la preocupación? No, lo que pasa que ustedes había escuchado decir de lo que están esperando de que tengan respuesta del sistema ante del horarios de atención de lunes a domingo sería viable porque usted sabe a veces mucha gente, digamos en mi caso mío acá, Sí, la como mayoría lo son de indicaba, chakra, son de sí, chakra a perdón que le veces. corte, sino Sí, que sí. queremos acelerar para que todos puedan hacer su consulta, perdón que le corte, pero ya la habilitación de la zona segura, esperemos que ya sea este fin de semana, pero ya es un requerimiento que ya está siendo gestionado. Solo que cuando ya nos digan ya está bien, este fin de semana va a realizarse, se les va a comunicar a ustedes por sus bandejas de comunicaciones. Ya, muchas El horario gracias, que se va a arquitecta. manejar sábado y domingo es el mismo horario que se maneja de lunes a viernes. O sea, entre semana, no, claro, el mismo horario, ¿no? Sí, el mismo horario, sábados y Ya, domingos. arquitecta, para que no tengan- eso nomás quería saber. Gracias por su Ya. respuesta y esperamos también dentro de su normativa para que nos puedan también ya
dar una respuesta al respecto de lo que es de la lista de elegibilidad. No sabemos cuándo, no Claro, sé si eso, nos podría decir. eso lo va a publicar Gerencia Comercial. Ya, muchas gracias, arquitecto, por su listo. tiempo. Que tengan buen día. Vamos Bendiciones. haciendo Gracias. gracias. Vamos haciendo las preguntas un poco más puntuales y si ya han sido respondidas, por favor, bajar la mano. Ok, constructora Rodríguez. Buenas, disculpe, estoy esperando. Constructora Rodríguez tiene el micro habilitado, puede prender. De Giancarlo ¿Quién me ha hablado? Gutiérrez. Sí, arquitecta, fue mi persona ya, lo cual había hecho las preguntas. Ya, muchas gracias. Ya fui Ok. Gracias, hasta Ya. luego. Continuemos con Giancarlo, me dice, ¿no? Sí, Giancarlo Gutiérrez, buenas tardes. Le saludo de la entidad técnica Construcción, Ingeniería y Gestión de Desarrollo. Las preguntas puntuales eran de qué día iba a salir la lista de elegibles, desde cuándo podemos hacer los contratos y las fotos para los anexos, desde qué fecha son válidas. Ya, la foto, de atrás para adelante, porque así me acuerdo. Ajá. Ya, las fotografías se les sugiere que sea a partir, o sea, posterior a la fecha de la RM, pero si es que tienen fotografías del 2026 en adelante, no hay problema, pero tengan en cuenta de que validen efectivamente que las condiciones del predio no se hayan modificado, porque puede ser que en esos 2 o 3 meses que ustedes no han tomado la fotografía o no hayan ido a ver, haya habido cambios dentro del predio, ¿no? Como una construcción existente adicional o quién sabe, alguna modificación de terreno. Ya, perfecto. Ahora, referente a los contratos, como se les había indicado ya en la charla, se pueden emitir a partir, o sea, la fecha de emisión es a partir del 30 de marzo del 2026. Ahora ustedes ya pueden ir cargando los datos, más no todavía pueden ir generándolos porque el sistema todavía no está habilitado con los montos de BFH. Estos se van a habilitar en el transcurso de estos días y también se les va a comunicar de manera oportuna para que ya puedan realizar la validación una vez esté completo el contrato. A ¿Ok? eso me refería, sí, Sí, perfecto. registro de proyectos tentativamente está ya para la fecha 28 de mayo, como lo había comentado la arquitecta Katia. 28 de mayo. Sí. Ya, registro de proyectos. Y como le comentaba, la última consulta era la fecha de elegibles. ¿Tienen un estimado que salgan? Porque no sabemos cuándo se cerró. Sí, la fecha de elegible lo tiene que publicar Gerencia Comercial. ¿Hay un estimado o todavía no hay un estimado de fechas? No le podría decir a ciencia cierta cuál es la fecha. Ya. Ok, esas serían todas mis consultas. Muchas gracias. Ya, ok. El siguiente, por favor, vendría a ser... Vamos a ir retirando los que ya tienen la mano arriba. Daguico Group hizo su pregunta por el chat. ¿Revisaste? Consulta, sí, por favor. Sí, gracias. La consulta de Daguico Group es por el tema de incorporación del profesional y responsable. Hay una fecha límite. Si aprueban su incorporación antes del 28 de mayo, no hay problema con el nuevo profesional. Podrá solicitar la licencia más la solicitud y contrato y demás documentos con el nuevo profesional. Ya, cuando ustedes hacen la validación biométrica, si lo hacen hoy, mejor dicho, el profesional que tengan al día de hoy, ese es el que le va a salir en la validación biométrica, ¿ok? Y ese es el que tiene que aparecer en la licencia. Ahora, si ustedes van a tener ya tienen la licencia y por ahora han hecho cambio de profesional, lo que deben de hacer es un cambio de responsabilidad de obra o el cambio de profesional dentro de los trámites de la municipalidad respectiva. Y lo que normalmente hace la municipalidad, o bien les adjuntan una nueva licencia o les adjuntan o les responden a través de una carta indicándoles de que efectivamente se toma en consideración o se toma de conocimiento el cambio del profesional, ¿no? Y ese documento de respuesta es el que tienen que adjuntarlo en adicional a los documentos que ustedes coloquen en la licencia, ¿ok? Ahora vamos a hacer, ya le voy a bajar la mano a David. Mageorda, puede habilitar su micrófono. Ya, Mageorda indica de que lo va a realizar por el chat. Continuemos con David Alejandro Terán. Tiene el micro habilitado, lo puede activar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, lo escucho, dígame. Una consulta. Hace un momento mostró el tema de la solución alternativa para lo que es el servicio de agua y desagüe. Asimismo, quisiera preguntarle para el tema del fluido eléctrico. ¿Qué pasaría si el cableado no pasa por la zona perpendicular, así como mostró en su imagen? ¿Sería válido o también sería poner una solución alternativa en el caso del fluido eléctrico? Ya, para el caso funciona igual para los tres. Tiene que pasar por al frente al frente del predio. Sí, exacto. Ya, ahora, ¿qué pasa si hay
un asentamiento humano, ¿no? Donde que los vecinos tienen un medidor comunal y el beneficiario puede solicitar un medidor comunal. ¿Sería válido eso? ¿De qué servicio se refiere? El ¿De servicio, electrificación? así es. De electrificación, ya. Y eso está con un código de inscripción, es decir, la asociación tiene un código de inscripción dentro de la Claro. municipalidad, está debidamente constituida. Así es, ajá. Está debidamente constituida, debe tener un patrón de los que constituyen o los que están dentro de esa asociación. Ajá. Entonces, ustedes tienen que presentar el sustento correspondiente a que ustedes cuentan, o que, mejor dicho, que el predio cuenta con acceso a esta red en el formato de constatación. Para eso sería el formato de constatación, para adjuntar también la documentación adicional que respalde los accesos, en todo caso, a las redes que ustedes indican, ¿no? Ya, perfecto. Ahora otra consulta más. Si pasa perpendicularmente, ¿no? Si no pasa al frente, pero cada vecino cuenta con un medidor propio, los vecinos colindantes, igual no sería, ¿no? De acuerdo a lo que usted me está diciendo. Pero, ¿cómo podrían tener los vecinos medidor si es que la matriz no pasa en la vía? No pasa justamente al frente del predio, pero sí pasa al costado, perpendicularmente. Claro, bueno, pero, sí pero ¿por dónde está pasando la matriz? Es decir, el que distribuye, ¿está pasando por lotes de terceros o está pasando por la vía? Bueno, acá mayormente se ve que colocan un poste de madera, ¿no? Y jalan el cableado, piden en este caso, ¿no? A la empresa de electrificación, y los cuales, si es viable, ellos lo instalan. Claro, tendría que ver su caso de manera puntual para que me adjunte o me indique con fotografías y plano para poder responderle de manera correcta, es lo que usted me comenta. Ahí le voy a dejar el número también para que pueda realizarlo. Ya. Por último, ¿no? Ya, si sabemos que ya pasa el cableado al frente del predio, la entidad técnica no está obligado a gestionar, ¿no? Tampoco el servicio eléctrico, la instalación del medidor, ni dejarlo instalado. Sí, Y al en la último, normativa cuando se van- indica, claro, Sí, en la claro. normativa, perdón que le indique, para todos va, en la normativa no indica de que las entidades técnicas se encarguen de hacer la gestión de que el predio ya cuente con los servicios, no, sino que deje habilitado para que estos se puedan conectar. Es decir, las mechas, las cajas, entre otras cosas, ¿no? Ah, ya. Entonces la Tengan en entidad cuenta. técnica al final no está obligada a conectar para el momento de conformidad de obra, ¿no? Para registro de proyecto, no. Y ahí para conformidad de obra, disculpe, sí tiene que dejar de conectado, o sea, el beneficiario sí o sí tiene que pedir su instalación de medidor. Ya, ese punto me deja confirmar porque conformidad de obra lo maneja gerencia gerencia de operaciones. Sí, justamente le hago esa consulta porque hay beneficiarios que en el momento ya que se está construyendo su casita, no quieren ni gestionar ese punto de su medidor. Y es por eso que le hago la consulta de si la entidad técnica está obligado a dejar conectando al final, ya para conformidad de obra. Ok, me escribe por el WhatsApp y ahí le voy a dar esa información. Ya, Porque voy a hacer perfecto. la consulta. Ya, Sigamos, Jonathan. Una última consulta, por favor. Hola. Sí, dígame. Ya. ¿Hay algún problema por decir, no? Yo le construyo la casita al beneficiario y por decir tengo un material sobrante, ¿no? ¿Y qué pasa si le hago un piso, una vereda afuera de la zona de lavandería, o tal vez le aumento un tomacorriente más, o le dejo conectando una luminaria más, por decir? ¿Tendría problemas la entidad técnica en ese caso? Bajo los detalles que usted me comenta, no tendría, siempre y cuando cumpla con lo que usted ha registrado en registro de proyectos, porque eso es lo que se ve en verificación. En verificación lo que agarran todos los planos y información del expediente de registro de proyectos, y claro. eso es lo que verifican en verificación, que se haya hecho de manera correcta, ¿no? Y que cumplan las condiciones mínimas del aviso. Ya, muy amable, gracias. Ya, Mae Jorda ya escribió, vamos a leer. Sí, Mae Jorda dice: ¿cuáles son los ductos mínimos para la vis? Y si tengo al frente un pasadizo de uso común de 1.20 metros, ¿puede empezar la vis desde el lindero del frente, que es hacia el pasadizo de uso común? Vale, respondiendo a su pregunta, es que los ductos mínimos para la vis son de 2x2, ¿no? Como estipula el Reglamento Nacional de Edificaciones, 2 metros por 2 metros. Ahora, dice que si tiene al frente un pasadizo de uso común de 1.20, ¿puede empezar la vis desde el lindero? Sí, es un pasaje de uso común, no aplicaría esto, ¿no? Los ductos son para partes posteriores o demás, ¿no? Que haya una vivienda o algo que quizás impida eso. Pero para el caso que usted menciona no habría inconveniente.